Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador. ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, 6 con 31 minutos. Como siempre, nos da muchísimo gusto estar con ustedes. Agradecerles, sin duda alguna, ese tiempo que disponen para mantenerse con nuestra audiencia desde muy tempranas horas de la madrugada a través de Telenoticias Megavisión y, por supuesto, bien informados. Esta mañana, desde luego, como siempre, queremos darle el agradecimiento a todos nuestros buenos amigos de la diáspora que están pendientes de nuestra señal, a todos aquellos salvadoreños en el mundo que nos ven a través de nuestras redes sociales. Vamos a hablar acerca de esta puntualidad y de esta responsabilidad que implica declarar tu renta antes del 30 de abril. Uno de los lemas que plantea, desde luego, el Ministerio de Hacienda es: el progreso de El Salvador depende de todos y tenemos que hacer nuestra parte. Por esa razón, quiero darle la más cordial bienvenida al licenciado Marvin Sorto, director general de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Ernesto, muy buenos días. Es un gusto poder estar compartiendo contigo en esta mañana y también un saludo a toda la población salvadoreña y, por supuesto, compartir de esos temas tan importantes relacionados con la presentación de su declaración de impuestos sobre la renta. Así es, y por esa razón es que el progreso depende de todos. Haz tu parte, declara tu renta antes del 30 de abril, ingresa a mh.gov.sv desde cualquier dispositivo. Está 24/7 disponible, es fácil y rápido. Así es que desde ya pues te invita el Ministerio de Hacienda, Gobierno de El Salvador. Nuevamente, bienvenido, gracias por acompañarnos, director. Sin duda alguna, el lema, el progreso de El Salvador depende de todos. ¿Sí? Así es, la campaña que como Ministerio de Hacienda hemos lanzado y estamos liderando, en la cual estamos diciéndole a la población que hagan su parte, y es porque el progreso de El Salvador depende de todos. Todos hemos sido testigos, Ernesto, no sé si tú ya tuviste la oportunidad de poder ir y poder ser testigo de la revitalización que tiene ahorita el centro histórico, de todo el desarrollo que estamos teniendo a nivel de lo que es infraestructura vial, así como también todos los proyectos, ya que somos un gobierno que trabaja de manera relacionada, somos un gobierno en el cual todos los ministerios estamos en aras de poder trabajar para la población. Pero como es la función del Ministerio de Hacienda por mandato constitucional, somos los encargados de poder administrar la recaudación de los impuestos, y de esa forma pues es que nosotros estamos en este momento en las fechas límites para poder cumplir con ese mandato ciudadano que tiene toda la población salvadoreña, de la cual salen los fondos, por supuesto, para poder financiar todo este tipo de proyectos. Tomaremos como punto, digamos, de referencia el hecho de que estamos a tiempo, ¿verdad? Haz tu parte, ¿verdad? Que es otro concepto que maneja la campaña, y es hasta el 30 de abril, ¿cierto? Así es. 30 de abril es la fecha máxima en que toda la población salvadoreña tiene para poder presentar su declaración de impuestos sobre la renta. No debemos de confiarnos, a diferencia de lo que sucedió el año pasado, en la cual la fecha máxima fue el 2 de mayo, producto de que la ley establece de que se debe de presentar en los siguientes 4 meses después de finalizado el periodo fiscal. Pero si el 30 de abril cae en un fin de semana, que fue el caso del año anterior, entonces esto se corre hasta el siguiente día hábil. Y pues de todos es conocido que el 1 de mayo es un día de asueto nacional, y por eso fue que venció el 2 de mayo como tal. Pero este año, 30 de abril, fecha máxima para poder cumplir con la presentación de la declaración y también con el pago. Sé que estos son conceptos más, digamos, de impacto, que tienen que ver mucho con el manejo de una campaña, pero cuando decimos haz tu parte es que cada quien es responsable de poder ser testigos de lo que usted llama el desarrollo que se ve a través de las obras, ¿no? Y de la buena inversión que se hace a partir de esa recaudación.
Así es, Ernesto. Nosotros como Ministerio de Hacienda, como gestores, insisto, por mandato constitucional de poder generar la recaudación de los tributos, nosotros somos los que nos encargamos de generar todos los diferentes planes, tanto de fiscalización como también planes preventivos, pero también como ministerio no solo queremos ser ese ente que se encarga de la gestión de los tributos, sino también queremos ser un ente facilitador que le permita a la población salvadoreña tener diferentes oportunidades para cumplir con sus compromisos de pago. Sabemos y reconocemos de que $1 adicional que quede en la bolsa de la población salvadoreña es un alivio y es un beneficio. Por lo tanto, también nosotros como ministerio hacemos nuestra parte dándole todas esas facilidades que ellos necesitan para poder cumplir con su obligación del pago de los tributos correspondientes. En ese sentido, producto de esa recaudación es que nosotros podemos evidenciar los diferentes trabajos que están en ejecución actualmente a nivel nacional, algunos otros que ya han sido finalizados, como por ejemplo podemos mencionar el periférico Claudia Lars, que cuánto beneficio ha traído para todos nuestros hermanos de la zona occidental, así como también podemos ver los avances que ya está teniendo el periférico Gerardo Barrios, y no dudamos de todos los beneficios que esto también va a llevar para la población de la zona oriental, entre tantos otros proyectos que nosotros pudiéramos mencionar y que producto de la recaudación fiscal es que se pueden ejecutar, y es así como la población puede también tener este tipo de beneficios a lo largo de todo lo que es el territorio nacional. Ok, es interesante, sobre todo porque cuando esto nos va permitiendo entrar, desde luego, a esa esfera precisamente que tiene que ver mucho con la solvencia fiscal que debe de tener el país para poder desarrollar toda su agenda. ¿Cuál es la expectativa hoy con respecto al tema de la recaudación en términos porcentuales, ¿no? Superar lo del año pasado, ¿qué se ha hecho precisamente? ¿Cuáles son cuál es el reto más grande que se tiene en materia fiscal que se ha enfrentado, por ejemplo, ¿no? Las expectativas son positivas y las metas se van cumpliendo. Nosotros como Ministerio de Hacienda tenemos diferentes planes con los cuales nosotros incidimos en que se dé el cumplimiento, pero también es interesante poder ver el compromiso del sector empresarial para con el desarrollo de El Salvador, el compromiso para poder cumplir con cada una de sus obligaciones. Comentarte, Ernesto, que a la fecha nosotros tenemos ya un superávit de 551 millones en relación a lo presupuestado. Con respecto también al año 2023 se ha experimentado un crecimiento que asciende al 30.2% en relación a lo que es los montos de recaudación, y todo eso por supuesto que es oxigenado por el repunte que están teniendo diversos sectores, como por ejemplo lo hemos podido ver, el sector turismo, el sector construcción, entre otros muchos que pudiéramos mencionar, que por supuesto vienen y generan inyección de capital a la economía salvadoreña, y claro, eso se traduce también a nivel de lo que es la recaudación de impuestos en mayores ingresos para el país y por supuesto también mayores beneficios para la población. A ver, es interesante ese tema que identifica los rubros que en su momento tienen esa pujanza, porque eso es traducirse también en la generación de divisas, ingresos para el país, ¿no? Sector turismo, me decía. Sector turismo, sector construcción. En materia de inversiones también como país hemos tenido cifras positivas, las cuales por supuesto han sido presentadas por el Banco Central de Reserva, y creo de que esos elementos son los que le generan confianza a los inversionistas, pero también le generan confianza a toda la población salvadoreña que puede evidenciar las obras, puede ser testigo de lo que se está haciendo, y por supuesto, ¿no? Entonces eso me genera a mí un compromiso de poder hacer mi parte, como dice la campaña. Ok, tengo acá un dato: la recaudación fiscal de El Salvador alcanzó los 7.122 millones al cierre del 2023, ¿no? ¿Sí? Es correcto. Este es un dato que nos da una pauta para saber cuál es la expectativa que se puede tener con respecto a lo que podemos lograr tener también respecto a otros años anteriores, o que se ha obtenido con respecto a años anteriores, ¿no? Se ha logrado establecer una política de mayor recaudación basada en un plan anti-evasión y otras modalidades que sin duda alguna entran en juego en esta materia, ¿no?
Es correcto. Tanto plan anticontrabando como plan antievasión no se han detenido. Cada uno de los planes de fiscalización que se están desarrollando desde el Ministerio de Hacienda, cada una de las gestiones que se están haciendo para lograr también el cumplimiento voluntario de todos los contribuyentes y todos los ciudadanos, eso no ha parado. Comentarte de que a la fecha, dentro de lo que es el plan antievasión, llevamos acumulados 195 millones, equivalente a la presentación de 211 casos que han sido presentados como presuntos delitos de evasión fiscal ante la Fiscalía General de la República, y eso es parte del trabajo arduo que realiza el equipo también de todo lo que es el Ministerio de Hacienda, principalmente la Dirección General de Impuestos Internos y por supuesto también en coordinación con Fiscalía General de la República y todo lo que es el órgano judicial. Es importante hacer un llamado a todo el sector empresarial a que tengamos bien claros y definidos los parámetros que el Ministerio de Hacienda utiliza para que no se vean involucrados en este tipo de temas. Por ejemplo, la ley ya establece cuáles son, digamos, los requisitos que debe de cumplirse para poder tener o no verse involucrado en un tipo de estos. Pero creo que muchas veces se escapan algunos detalles que, como por ejemplo, yo ingreso mercadería a través de la Dirección General de Aduanas como una importación, pero resulta de que cuando yo declaro o presento mi declaración de impuestos sobre la renta, yo solo declaro las comisiones producto de haber ingresado esa mercadería. Entonces resulta que cuando nuestros sistemas o cuando nuestra inteligencia artificial de todo lo que es el Ministerio de Hacienda realiza el cotejo entre lo que ha ingresado vía importaciones versus lo que está declarado en su formulario de declaración de impuestos sobre la renta, resulta que hay una diferencia significativa y en muchos casos de millones de dólares. Eso no puede ser así, porque yo no puedo estar comprando y no vender, Ernesto. Entonces, a partir de ahí, la ley dice, eso debe de considerarse un ingreso omiso. Y los ingresos omisos me llevan a mí a que pueda catapultarse a una presunta evasión fiscal. Y por supuesto que la evasión fiscal también es penada con cárcel, no solo con el resarcimiento del daño pagando el tributo. Entonces, creo que es importante hacer un llamado al sector empresarial a que podamos ordenar nuestras finanzas, que podamos ordenarnos en materia fiscal, porque de esa forma es como no se van a ver involucrados en estos presuntos delitos. Y digo presuntos porque nosotros como ministerio, nuestra función llega a nivel de vía administrativa de presentar el aviso ante Fiscalía General de la República. Ya es el ente que por mandato constitucional tiene las funciones de la investigación del delito en el país y por supuesto la defensa de los intereses del Estado, quien va a dirimir el caso y va a decidir si esto pasa o no a sede judicial. Pero nosotros como ministerio somos una entidad muy responsable, cumplidora de lo que es la ley y hasta el momento, insisto, de esos 211 casos que hemos presentado, 211 casos que están en vía judicial. A ver, si hablamos del plan antievasión, viene siendo como una especie de operativo. Obviamente es un operativo de carácter, si lo queremos ver en términos de operación buscando digamos, resarcir toda esa parte de vacío fiscal que existe, o de evasión, si le queremos llevar tal y como lo indica su mismo nombre. ¿Se han logrado de alguna manera los objetivos de poder saber que en el país se evade, ya sea por omisión, por lo que sea, este tipo de acciones? Por de supuesto ingresos, que sí. De impuestos para el Estado. Por supuesto, o sea, los objetivos en cuanto a saber que, porque aquí en el pasado, bueno, han habido hasta diplomáticos que en su momento han dicho que en el país, bueno, en la época de la administración, no sé, recuerdo si fue del señor Saca o otro, aquí en este país se evaden 600 millones de dólares, o no sé si era la cifra más o menos la que él hacía referencia, ¿no? Entonces, mi pregunta es que si con esto se ha logrado, o qué tanto hemos logrado llenar o tapar ese vacío que existe, ¿no?
No, Ernesto, recordemos que nosotros venimos de cifras que rondaban los 2.000 millones de evasión. Por eso decía, palabras más y palabras menos. 2.000 millones de evasión, 6.000 millones o 600 millones. Esa brecha, por supuesto, que se ha reducido. Recordemos que el plan antievasión es un plan integral, es un plan que tiene diferentes aristas. No solamente contempla la presentación de los casos a Fiscalía General de la República, sino que también contempla una serie de planes de gestión, nichos diferenciados que no se habían tocado en el pasado. La actual administración, el señor ministro, el señor Gerson Posada, creo que es la persona que lidera todos digamos, estos planes y estos diferentes nichos en los cuales nosotros como Dirección General de Impuestos Internos y también pues la Dirección General de Aduana, ¿no?, estamos enfatizando, y en ese sentido, por supuesto que esa brecha se ha reducido. Nosotros hemos logrado reducirlo en más de 1.600 millones, esos 2.000 millones de evasión que teníamos. Y eso continúa, Ernesto. La presentación de los casos a Fiscalía General de la República, eso continúa, y también los diferentes planes de fiscalización, eso no se detiene. Si bien es cierto, somos un ministerio que está dando facilidades para el cumplimiento de sus obligaciones, pero también somos un ministerio que realiza diferentes estrategias para poder conllevar la recaudación hasta las arcas del Estado. Voy a aprovechar, introducir en este tema la modalidad en el uso de la tecnología. Hoy tenemos una factura electrónica que también permite tener cuadrar mejor este escenario. Así es. Recordemos de que parte, ¿no?, de lo que es la globalización, la tecnología ya es algo que no podemos detener. La inteligencia artificial forma parte de todas las operaciones, tanto empresariales como también las operaciones de gobierno. En el plan Cuscatlán, el señor presidente de la República estableció de que iba a haber una apuesta grande por la parte tecnológica, y en ese sentido nosotros estamos dándole seguimiento a lo que es la agenda digital, y el Ministerio de Hacienda no se queda atrás. Hablando yo específicamente del tema de la factura, ¿no?, la factura digital. Así es. En ese sentido, la factura electrónica, la factura electrónica es parte de todos los procesos que nosotros estamos desarrollando a la fecha. Un dato interesante es que ya tenemos el 93% de los grandes contribuyentes ya forman parte de lo que es la emisión de documentos tributarios electrónicos. No solo factura, estamos hablando de una amalgama de más de 14 documentos. El 93% de los grandes contribuyentes ya son parte de factura electrónica. Así también llevamos un avance del 33% de medianos contribuyentes y otro porcentaje que está relacionado con otros contribuyentes. Ahora bien, es importante que nosotros podamos destacar el buen trabajo que estamos realizando en la implementación de factura electrónica, a diferencia de las experiencias que tuvieron otros países para poder implementar este mecanismo novedoso. Nosotros hemos decidido desarrollar un plan escalonado, un plan escalonado que le permita al empresario poder tener el tiempo necesario para poder implementar dicho proyecto. Y es así como dentro de ese plan escalonado, en materia de ingresos, si lo queremos medir a través de ese KPI, llevamos el 65% de los ingresos del país ahora reportados a través de documentos tributarios electrónicos. Imagínate, estamos prácticamente a año y medio de que hemos iniciado con el proceso de notificación de la obligación que tiene el sector empresarial de poder incorporarse a este novedoso proyecto. Sin embargo, este proyecto viene desde años anteriores, pero como todo proyecto, pues pasa por las diferentes etapas de diagnóstico, las diferentes etapas de planeación, y ahora pues que estamos ya en el proyecto en la etapa de implementación. Entonces, el 65% de los ingresos de este país ahora se reportan a través de los diferentes documentos tributarios electrónicos. Ahora bien, nosotros como Ministerio de Hacienda somos conocedores de que existe una categoría a la cual nosotros llamamos por materia legal otros contribuyentes, pero es conocido como pequeños contribuyentes, que necesitan un apoyo distinto del gobierno. Es entonces en ese sentido de que nosotros hemos trabajado una plataforma gratuita
para que todos aquellos pequeños contribuyentes que tengan operaciones que sean hasta un número de 100 documentos, no tengan que pagar ningún centavo por poder implementar su sistema de factura electrónica. Fácilmente lo pueden hacer con nuestro facturador manual y de esa forma pues ellos se ahorran los costos de implementación. Ahora bien, algo importante que nosotros siempre también tomamos en consideración es el hecho de que hay un compromiso firme del sector empresarial en el sentido de que no solo le interesa, Ernesto, poder implementar la factura electrónica, sino que ahora ellos dicen, no, yo quiero un sistema que no solamente me permita la emisión del documento, sino que también me dé cifras financieras, me registre mi contabilidad, me dé cumplimiento para los inventarios, entre otros temas, ¿no? Que ellos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, diferentes conciliaciones bancarias incluso. Entonces, eso significa que el desarrollo tecnológico es parte también de la visión del sector empresarial. Bueno, obviamente es el mejor aliado para bien cuando se trata de establecer procesos de automatización, sin duda alguna, como usted muy bien lo plantea. ¿Qué tanto del mercado dice que el 95% del gran empresario? Pero ¿qué pasa con el resto, no? Porque para mí, en lo particular, y creo que es una experiencia que la vivimos todos, a veces llegamos a una estación de combustible y no tiene el sistema, sino que siempre le entregan la boleta o la factura, ¿no? Así es. Sí, el 93% de los grandes empresarios ya están en ese mundo digital, ¿no? Ya están en el mundo digital. Electrónico. El 33% de los medianos contribuyentes también ya forman parte. Y un menor porcentaje que asciende a un 20% de pequeños contribuyentes. Lo que pasa es esto, Ernesto. Nosotros hemos desarrollado un plan escalonado. En ese sentido, nosotros tenemos dos modalidades para poder ingresar a emitir factura electrónica. Uno es la vía obligatoria, que la ley nos faculta, y otro es la etapa voluntaria. Entonces, en ese sentido, nosotros recién hemos finalizado la etapa obligatoria para los grandes contribuyentes, ¿sí? Sin embargo, hay medianos contribuyentes. Ese 33% que yo te menciono de medianos contribuyentes, ellos de manera voluntaria dijeron, Ministerio de Hacienda, nosotros ya queremos ser parte de este novedoso proyecto. Ese 20% de otros contribuyentes o pequeños contribuyentes dijeron, nosotros queremos ser parte de manera voluntaria. Nosotros no les hemos notificado. No es parte de la obligación legal. ¿Ya? Recién hemos iniciado con la notificación de los primeros 600 contribuyentes que son dentro de la categoría de medianos como tal. Y a partir de ese momento entonces ya surge una obligación de poder someterse o poder iniciar un proceso tan novedoso como lo es factura electrónica. Ahora, ¿hay algún tiempo específico para que esto, digamos, una fecha límite para que ya todo el mundo estemos bajo esa, digamos, de lo que resta en porcentaje, entrar en esa dinámica? Nosotros proyectamos que para mayo de 2025 el 100% de contribuyentes van a ser parte de factura electrónica. Ahora bien, eso no significa que nosotros como ministerio no estemos dando el apoyo pertinente. Comentarte, hay un equipo especializado que atiende a todos los contribuyentes. Cualquier duda que tengan, por sencilla que parezca, cuenten con que pueden abocarse a los diferentes canales de comunicación con nosotros y el equipo les va a atender, les va a dar la asesoría pertinente. Y también como ministerio reconocemos de que existen diferentes modalidades de desarrollo empresarial como tal, y como pueden haber modalidades simples, pueden haber también operaciones complejas. Entonces nosotros, claro que estamos en toda la disposición de poder ampliarles el plazo. Hay una asistencia técnica para quien quiera entrar en esa dimensión, y no es porque quiera, que debe de entrar, ¿no? Porque si no, pues se queda en el camino. ¿Cuáles son, digamos, las aristas que podemos encontrar? ¿Qué me cuesta a mí entrar en una dimensión de esa naturaleza siendo un sector mediano en cuanto a ser contribuyente, por ejemplo? O pequeño, ¿no? Es sencillo, Ernesto. Es súper sencillo el proceso. Basta con que ingresemos a la página web y ahí tenemos el paso a paso. Porque cualquiera, yo sé que muchos estarán preguntándose, bueno, yo quiero entrar en esa dimensión. Al final creo que facilita todo, ¿no? Ya no andas con aquello de que andar llevando factura. Tú mismo lo puedes hacer. De hecho, parte de la declaración de renta dice que lo puedes hacer a través de un teléfono móvil. Todo está a la mano de la tecnología, ¿no? Y te adelanto una primicia. Sí, dime. Estamos próximos
próximos también a lanzar una app que va a ser de uso gratuito para todos aquellos pequeños contribuyentes. Es decir, van a poder emitir su documento electrónico al alcance de un dispositivo móvil. Basta con que ingresen a nuestra página web www.mh.gov.sv y busquen el apartado de factura electrónica, y ahí está el paso a paso para poder hacerlo de manera virtual. No necesitan acercarse a nuestras instalaciones, es totalmente en línea, e incluso el ministerio les da su certificado de firma electrónica como tal. Es esto, y voy a verlo así, pero yo creo que es importante aprovechar su presencia, director, para poder despejar todas aquellas dudas. ¿Es esto un aliado o una amenaza del contador? Creo que nosotros como ministerio hemos venido enfatizando en que, de hecho, mi persona es contador, he vivido el día a día de un contador, y hemos venido enfatizando en la importancia del uso de las nuevas tecnologías en el ejercicio de nuestra profesión. Ahora nosotros podemos ver un Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública enmarcado en poder realizar esos ajustes tecnológicos que se necesitan para que también nuestra profesión se sume a eso. Si tú me preguntas si eso es una amenaza, si yo como contador lo veo como una amenaza, es más, yo lo veo como una oportunidad. Porque esto lo que viene es a facilitarme el desarrollo de mi trabajo de manera operativa. Ahora bien, hay un elemento importante, y eso es muy clave para todo el gremio, y ese elemento está relacionado con el hecho de que los sistemas como tal no nos quitan todavía la oportunidad de ser tomadores de decisiones. No nos quitan la oportunidad de ser tomadores de decisiones. Es decir, ¿dónde invierto? ¿Dónde disminuyo? ¿Dónde hago un recorte de gastos? ¿Cómo voy a poder administrar la liquidez de mi empresa? Ese es un tema en el cual nosotros podemos brindar ese valor agregado. Y nosotros, yo siempre lo hemos enfatizado, es momento de romper moldes, es momento de pensar fuera de la caja, es momento de comenzar a identificar esos nichos en los cuales yo, como prestador de servicios profesionales, puedo darle un valor agregado que le genere mayor competitividad al sector empresarial. Y en ese sentido, factura electrónica viene y suma. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos debemos de convertir en planificadores fiscales y de esa forma anticiparnos a cómo va a afectar mi liquidez, digo, desde la perspectiva empresarial, el pago de los tributos. Es decir, se convierte en una oportunidad, Ernesto, porque ahora nosotros como contadores nos vamos a desligar del trabajo operativo, que ahora lo hacen los sistemas, y ahora nos convertimos en generadores de valor para las empresas. Es interesante esa aclaración y ese punto, ¿verdad? Cualquiera puede sentirse amenazado. Al final, hoy en día la inteligencia artificial es la que viene arrastrando, y bueno, se habla mucho, se especula mucho que va a sustituir empleos, y etcétera, etcétera. Sí. Y creo que ese punto es medular para comprender que más bien es una herramienta que facilita la orientación y sobre todo también lo que podría considerarse la asesoría, una buena asesoría contable. Creo que lejos de verlo como una amenaza, es un buen aliado de ello, ¿cierto? Así es. Lo resumo así. Es correcto. Bueno, voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, hablemos un poquito también en detalle de lo que significa el tema de las deducciones a la hora de la declaración y otras modalidades que se generan específicamente cuando se va a hacer la declaración de renta. ¿Parece? Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Son las 6 de la mañana con 59 minutos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, sin duda alguna, es el momento para que usted disfrute de café rico. Por eso desde ya pues los invito a tomar un café rico, el café perfecto de la mañana. Continuamos nuestra conversación con el licenciado Marvin Sorto, director general de Impuestos Internos, y estamos haciendo desde luego un repaso sobre las expectativas que hay con relación a la recaudación que proyecta el ministerio para este año, es decir, referente a lo que es el ciclo fiscal 2023. Y sobre todo también de las modalidades y todos aquellos aspectos que representan entrar en una dimensión con la utilización de la tecnología. Hablábamos del sistema de la factura electrónica
de todos aquellos componentes también que tiene el plan antievasión, que de alguna u otra manera representa una parte muy importante para evitar que existan, que se dé la evasión o el contrabando u otras modalidades en nuestro medio para el tema de la recaudación de impuestos. Hablemos un poquito de esto de la declaración, ya que el tiempo se nos está cortando, para hablar sobre las modalidades que existen. Tengo aquí un tutorial que me gustaría que lo explicara, porque alguien, a través de las preguntas que hace nuestro público, decía cómo puedo hacerlo, porque dicen que es fácil hacerlo a través de una modalidad de un dispositivo móvil, por ejemplo. ¿Sí? Así es, Ernesto. Veamos. La presentación de la declaración de impuestos sobre renta es un proceso súper sencillo, como lo estamos llamando nosotros, al alcance de un clic. Creo que la tecnología viene justamente a sumar en relación a lo que es ese proceso, y basta con que ingresemos a lo que es la página web, y de esa forma podemos nosotros irnos al apartado que está relacionado con la declaración en línea. Ahí lo podemos nosotros conocer. Una vez que ingresemos a esta plataforma, tenemos que irnos a la parte de presentación de declaraciones en línea, y a partir de ahí ingresamos el usuario y contraseña. Recordemos que para personas naturales es el DUI y para personas jurídicas pues es el NIT. Ahora bien, nos vamos al apartado de lo que es el formulario F11, y esa parte que estamos evidenciando es donde nosotros podemos colocar todos los gastos que están relacionados con las deducciones. Los ingresos ya están precargados, Ernesto, más algunas otras deducciones de ley que ya están también precargadas. Y en este apartado es importante poder destacar el hecho de que yo tengo la oportunidad de poder darle a conocer al Ministerio de Hacienda todas aquellas deducciones que yo a las cuales tengo derecho, pues, y que por supuesto yo tengo debidamente documentado, ¿no? Si yo le doy ahí en ese apartado... ¿Qué es el tema de salud? ¿Cuáles son? Siempre se mantienen, ¿no? En materia de deducciones eso no ha cambiado, se mantiene lo que es los $800 en concepto de salud, $800 en concepto de educación, pero también si yo soy un prestador de servicio, y estamos recalcando esto por el hecho de que muchas veces el ciudadano solo dice, me salieron $100 a pagar, me salieron $200 a pagar, pero cuando revisamos su declaración, nosotros podemos evidenciar que hay una serie de derechos de los cuales no se ha hecho acreedor. En ese sentido, si usted es un prestador de servicio, llámese un fotógrafo, un mecánico, un doctor, recuerde que para prestar esos servicios, para generar esos ingresos, usted tiene que incurrir en costos y gastos. En ese sentido, usted tiene que movilizarse, entonces tiene que gastar en combustible, tiene que gastar en depreciación de su vehículo, tiene que darle el mantenimiento respectivo a esa unidad, y todos esos gastos son deducibles. En el momento en que yo me hago acreedor de una retención por esa prestación de esos servicios, el sistema automáticamente me habilita una especie de estado de resultados en los cuales yo puedo colocar esos gastos adicionales. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque es importante que los tengamos debidamente documentados. Así que hacemos un llamado a que durante este año 2024, si usted va a una estación de combustible, si usted va a una farmacia, si usted va a cualquier lugar en el cual usted tenga que erogar un gasto para poder prestar esos servicios, no olvide pedir su factura. Si es una institución, una empresa que ya está emitiendo factura electrónica, no olvide andar a la mano su correo electrónico, y ahí le estará llegando su documento tributario electrónico, el cual es deducible para efectos de impuestos sobre la renta. Del área de servicios, la mayoría está ya en esa línea, ¿no? De reportar electrónicamente la factura. Así es, recordemos que la mayoría de estaciones de servicio, por ejemplo, ostentan la categoría de grandes contribuyentes por el flujo de ingresos que estos manejan, y en ese sentido, pues, ellos ya son parte, ¿no?, de lo que es la emisión de factura electrónica como tal. ¿Qué pasa con las áreas de restaurantes y otros que no dan facturas? Pregunta aquí alguien. Nosotros como Ministerio de Hacienda constantemente estamos realizando diferentes planes en los cuales creo que todos hemos sido testigos a través de las redes sociales, o incluso nosotros mismos cuando hemos llegado a poder tener o a consumir servicios a estas empresas. Auditores del Ministerio de Hacienda siempre forman parte de las inspecciones in situ. Pero ojo con eso, eso no significa que nuestros sistemas no tengan la capacidad de poder fiscalizar a estas empresas. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros lanzamos, por ejemplo, algunos planes que están relacionados con el control de ingresos, en los cuales nosotros tenemos tanto, digamos, una fecha
mínima y una fecha máxima en las cuales nosotros podemos darle el monitoreo constante de cuántos son los ingresos. Eso nosotros lo proyectamos y por consiguiente también nosotros podemos hacer como un intervalo de cómo se deben o en qué montos tienen que estar oscilando estos ingresos, producto de diferentes estudios, ¿no?, o análisis macroeconómicos que se realizan desde la Dirección General de Impuestos Internos, y de esa forma nosotros podemos tasar cuáles son aquellos ingresos que no han sido facturados. Es decir, nosotros como ministerio tenemos la capacidad de poder monitorear, no necesariamente teniendo a nuestros auditores en el negocio, sino que también a través de nuestros sistemas, y factura electrónica viene a sumarse a ese esfuerzo que ya nosotros estamos realizando. A ver, porque muchos estarán diciendo, bueno, yo puedo cometer un yerro por lo que sea, pero también voluntariamente existe el tema de la evasión, existe, que son otras, el tema de por ejemplo, el contrabando, etcétera, pero eso ya son actividades delictivas, ya es otra cosa, ¿no? Pero a la hora de poder hacer una declaración debe de estar debidamente certificado por un contador para evitar cualquier tipo de digamos, de omisiones en cuanto a este reporte. Por eso es que yo creo que era importante la explicación. Ahí está todo ya en esa tabla donde usted solo ingresa su DUE y con ese usted sí, ¿verdad? El DUE. Así es. Con ese y le da todo el parámetro para poder hacer esta declaración. Ahí no hay donde perderse. Está todo debidamente registrado porque hay una declaración mensual, ¿verdad? IVA, pago a cuenta, etcétera. Y viene al final la declaración última, que es la renta, ¿cierto? Cierto. Fíjate qué interesante. Los desarrollos tecnológicos, cómo vienen a ayudar para poder, digamos, desarrollar de manera más ágil y oportuna todos estos procesos, como ejemplo la presentación de la declaración de impuestos sobre la renta. Todos los datos están precargados en nuestra plataforma. Todos los datos. Aquellas deducciones en las cuales ya la ley así lo establece. Sin embargo, nosotros somos conocedores de que existen gastos adicionales que se pueden incluir, como por ejemplo, la cuota patronal que usted paga para poder tener tanto, digamos, a un trabajador o trabajadora doméstica, eso es deducible de impuestos sobre la renta. Entonces el sistema le permite que usted pueda ingresar estos datos. Todos aquellos gastos, insisto, adicionales que sean necesarios para poder prestar el servicio, eso es deducible siempre y cuando estén debidamente documentados. Por eso es que nosotros siempre hacemos el llamado que exijan su factura, porque de esta forma es como pueden hacerse acreedores de estos beneficios que ya la ley establece. A ver, voy a aprovechar estos minutos también para hablar de lo que siempre a la hora de hacer un abordaje de esta naturaleza se tiene, que es el tema de aquellos sectores informales, ¿no? Cómo lograr llevar a formalizar sus negocios y que estos obviamente se convierta en digamos, mayores ingresos al fin, ¿cierto? Así es. Cuénteme un poquito, ¿qué se está haciendo alrededor de este tema? Ese es un trabajo que no se detiene, es un trabajo constante que como Ministerio de Hacienda estamos desarrollando. Recordemos que existen diferentes parámetros que nosotros utilizamos para poder catalogar si alguien debe estar inscrito o no. Principalmente, y el clásico parámetro, el que nosotros encontramos en la ley de IVA, en el artículo 28, que dice que si yo tengo ingresos arriba iguales o superiores a los 5.714, entonces yo ya debo de estar inscrito como contribuyente. En ese sentido, nosotros lanzamos diferentes planes que van exclusivamente para lograr la ampliación de la base de contribuyentes. Ahora bien, no solo nos quedamos con ese parámetro, para nosotros también es importante poder cotejar cifras, como por ejemplo las que están en el sistema financiero, es decir, los saldos que están en las cuentas bancarias. Cotejamos cifras que están relacionados con los activos que poseen, los cuales los obtenemos a través del Centro Nacional de Registro, vehículos a través del Viceministerio de Transporte, entre otros temas que nosotros pudiéramos mencionar. Es decir, existen mecanismos para poder ampliar la base tributaria y como ministerio no nos detenemos. Por eso es que generamos la confianza siempre ante los organismos multilaterales de que nosotros somos cumplidores, porque los niveles de recaudación, como ya lo hemos mencionado, a la fecha llevan un superávit de un 30.2%, lo cual se traduce en más de 551 millones, y eso es gracias a todos los diferentes planes y el trabajo interinstitucional que como Ministerio de Hacienda
desarrollamos y, por supuesto, gracias al trabajo articulado de todas las áreas dentro del Ministerio de Hacienda como es. A ver, voy a hacer la pregunta un poquito más, digamos, si queremos verlo elegante. ¿Cuánto deja el fisco de percibir teniendo un sector informal fuera de ese banco de contribuyentes, por decir? ¿Cuánto más o menos se perfila? Nosotros hemos realizado diferentes estimaciones con relación a lo que es este tema. Sin embargo, eso es dinámico por el hecho de que constantemente nosotros estamos inscribiendo nuevos contribuyentes que pasan a lo que es ya un sistema de tributación. Sin embargo, en relación a lo que es, digamos, ese dato en frío, ¿no?, de cuánto es lo que se está dejando de percibir, es algo que lo hemos venido disminuyendo, Ernesto. Veníamos hablando de 2.000 millones de evasión. Y estamos diciendo de que a la fecha nosotros hemos logrado reducir esa brecha en alrededor de 1.600 millones. Significa entonces que todavía tenemos que perseguir alrededor de 400 millones con base a las estimaciones que se tienen mediante los diferentes planes que se desarrollan para poder lograr estos temas. A ver, ¿qué y cuántos, digamos, cómo se coordina el trabajo con las autoridades para evitar el contrabando en las zonas, en los puntos ciegos, que creo que entiendo se ha logrado también atacar geográficamente esta zona, teniendo todo el ejército en nuestra frontera, ¿no? Así es, creo que el trabajo articulado entre las diferentes instituciones del Estado es evidente y en ese sentido, pues como Ministerio de Hacienda también tenemos diferentes coordinaciones, como por ejemplo con el Ministerio de Defensa, con la Policía Nacional Civil, con la Fiscalía General de la República y principalmente en el tema relacionado con la vigilancia fronteriza o de los puntos ciegos que está encomendada a lo que es el Comando Zumpul del Ministerio de Defensa y los resultados pues son evidentes, hay descomiso de mercadería que está intentando. ¿Qué es lo que más se contrabandea hoy en día? Cigarros, veo muchos cigarros, ¿no? Sí, tal como lo vemos a nivel de lo que es, digamos, la coyuntura mediática, podemos evidenciar que cigarrillos es uno de los, digamos, bienes que más se prestan, ¿no?, para lo que es productos lácteos, he escuchado también decir productos lácteos, así es. ¿Y qué otros factores, digamos, qué factores de alguna manera, porque esto todavía creo que son prácticas que se dan, ¿no? Obviamente que se hace esfuerzo, pero entiendo que todavía se generan este tipo de actividades. Así es, el plan anticontrabando no se ha detenido, insisto, es un plan que está siendo liderado pues por la Dirección General de Aduanas como tal, y a través de la coyuntura mediática nosotros hemos podido evidenciar los resultados que este plan da, a través también del trabajo articulado con Fiscalía General de la República. ¿Cuáles son los beneficios de la declaración de la renta, ¿no?, de lo que hablamos? Principalmente recordarles de que el progreso de El Salvador es un compromiso de todos, uno de los principales beneficios, pero también nosotros estamos haciendo énfasis en el hecho de que si yo no presento mi declaración de impuestos sobre la renta, puedo caer en estatus de insolvente y de esa forma entonces yo no voy a poder comprar o vender una propiedad. Asimismo voy a tener limitantes para poder acceder al crédito ante el sistema financiero producto de esa insolvencia. Y recordemos, el sistema financiero, asociaciones cooperativas, Fondo Social para la Vivienda, para poder aprobarle un financiamiento siempre le van a decir a usted que le presente las últimas 2 declaraciones de impuestos sobre la renta. Así que haz tu parte, el desarrollo de El Salvador es un compromiso de todos, pero también recordemos que existen una serie de beneficios a título personal que podemos estar perdiendo por la no presentación de la declaración de impuestos sobre la renta. 30 de abril, fecha máxima para poder cumplir con este deber ciudadano. Ok, el tiempo se nos fue, gracias por habernos acompañado, son las 7:16. Licenciado Marvin Sorto, director general de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, gracias por habernos acompañado. Gracias y un saludo a toda la población salvadoreña. Gracias, les agradezco a ustedes, vamos a la pausa y regresamos con más. Bueno, gracias a Luis Ernesto Mendoza por esa importante información. Y vemos cómo nuevamente en la noticia, en el avance que nos daba el tema de los accidentes de tránsito, ¿verdad? Vemos ahí ese cuadro de tragedia en este sector que bien nos daba el informe. Habría que ver los factores, ¿no?, que están provocando esta situación preocupante
que desde luego se genera a cada momento, el tema de los accidentes. Así es que tenga mucha precaución, seamos muy responsables a la hora de conducir, no distraernos, no ir con el teléfono, en fin, tantas cosas que hay, no correr a demasiada velocidad por muy, digamos, ajustados que vayamos en el tiempo, y otros aspectos de carrera que podríamos tener en horas pico. Así que de ya póngale mucha atención. Vamos a nuestra segunda parte del programa a hablar acerca de un tema que el día de ayer, sin duda alguna, se conmemoró el Día Mundial de la Tierra y sobre todo para poder entender y comprender que en los últimos días acá en nuestro país se han de alguna manera con más frecuencia presentado casos de denuncias de agravios ambientales. Quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Ricardo Navarro, presidente del CESTA. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo acá. Gracias, Neto, es un gusto estar aquí de nuevo con usted. Bueno, doctor, decía que el día de ayer fue el Día de la Tierra, el Día Mundial de la Tierra. Y qué mejor para entrar en una situación, digamos, conceptual de cuál es la situación ambiental del mundo y particularmente la nuestra. Mire, en el planeta, cuando usted genera un impacto, el planeta se recupera, ¿verdad? Pero hay un límite, lo que le llamamos resiliencia, el límite de resiliencia, ¿me entiende? Igual que una persona, ¿verdad? Igual que un material. Si usted tiene una varilla, por ejemplo, usted la puede doblar y la varilla regresa, pero hay un límite donde la varilla se quiebra, ¿no es cierto? Entonces, en el planeta se han excedido los límites de resiliencia en muchos órdenes, donde ya el planeta no puede recuperarse. Hemos excedido la capacidad del planeta con el cambio climático, con la erosión de la biodiversidad, con la contaminación de sustancias nuevas como el plástico, la contaminación de nitrógeno y fósforo, con el agua, con los cambios en el uso de la tierra, por lo menos. Y estamos a punto de excederla con la acidez del océano, imagínense usted, ¿verdad? A punto de excederla, ¿verdad? Ahora, ¿y esto por qué? Sencillamente porque la relación de la humanidad con el planeta no es armónica, ¿verdad? Nosotros deberíamos tener una relación armónica, ¿para qué? Para vivir, sencillamente para eso, ¿verdad? Nosotros dependemos 100%, no 99%, 100% del planeta en su conjunto, de todo, del funcionamiento adecuado del planeta. ¿Y qué ha pasado? Que la forma como nosotros extraemos recursos, cómo los procesamos, cómo los comerciamos, cómo disponemos de los desechos, no es acorde al funcionamiento del planeta. Entonces estamos generando todas estas crisis. Y de estas crisis, ¿quién es el que paga las consecuencias? La misma humanidad. No me quiero detener, digamos, en el tema macro, ¿no? Para ver el tema de la feria, porque hay muchos casos puntuales, y lo decía en la presentación del programa, que últimamente se ha con más frecuencia conocido de situaciones que quiero de alguna manera también aprovechar que nuestro público conozca realmente cuál es la lectura que usted le da a esta situación, a la contaminación del lago, camarones y en el río Lempa, desde luego, que se han encontrado por ahí, en Tecoluca, en fin, muchos aspectos. El tal caso de la manifestación también del lago de Huija, a raíz de todo el problema Ya vamos a hablar de eso, pero es que en el mundo están pasando cosas que lo dejan a uno boquiabiertas, que a lo mejor no se veían. Por ejemplo, esto que pasó en Medio Oriente, en la ciudad de Dubái, vea, una torrencial lluvia. Hasta donde yo entiendo, no sé qué tanto es el tema de que son ellos mismos los que provocan y activan. En 12 horas las lluvias, cayó tanta agua como debería haber caído en el año. Imagínese usted. Pues nosotros aquí más o menos estamos acostumbrados, ¿verdad?, a una lluvia en 6 meses, ¿verdad? Y el sistema de alcantarillas y todo, con todos los problemas, pero más o menos, digamos. Imagínense que todo eso, lo que cae en todo el año, cayera en una noche, en un día, en 12 horas. O sea, pero a donde quiero llegar con mi comentario y el ejemplo que pongo, doctor, es que el público conozca que son supuestamente lluvias artificiales, o sea, provocadas por la mano del hombre, trastocadas por el mano del hombre. Entonces estoy hablando de un sistema o ecosistema o ambiente ya tocado por el hombre. Es correcto. Es que mire, según puedo yo deducir de las noticias que hay por todos lados. O sea, eso también yo lo estoy dejando abierto, que es una información que se maneja ahí, ¿no? Mire, parece que venía un sistema de lluvias, parece que era fuerte. Entonces, alguien por ahí se le ocurrió y dijo, bueno, ya que viene lluvia, hagamos que llueva más. Y comenzaron a bombardear las nubes.
Ahí hablan las noticias de yoduro de plata, Sí. de óxido de azufre y no sé qué otras cosas. Sí, sí. Entonces, claro, eso provoca lluvia, porque eso se puede hacer. Sí. Son todas esas formas de geoingeniería. Ajá. ¿Verdad? Fíjese que en esto debemos entender bien que es en alguna medida violación a los derechos humanos, porque, vaya, si yo logro que las nubes me den a mí una lluvia que no me iba a dar, ¿qué le va a pasar al vecino? Imagínese usted de otro país, de Honduras, digamos, ¿verdad? De Guatemala. Donde está esperando que esa nube le llegue porque el tiempo en el cual usted Exactamente. sitúa su calendario, agrícola. Sí, correcto. Si yo quiero el agua esa y yo la agarro, es como igual que un río, pues. Si va a un río y yo agarro el agua, ¿verdad? ¿Y usted que vive allá abajo? ¿Qué? O sea, es que nosotros debemos encontrar la forma de compartir el planeta, pues, porque todos somos criaturas de la madre tierra, ¿no es cierto? Y el problema es que muchas personas, bueno, muchos países, empresas, gobiernos, en fin, están tratando de incidir en el planeta a escala macro. Y no les importa si las consecuencias, los impactos negativos los pagan otros. Porque ¿quién decide? El que tiene más poder, ¿verdad? Dubái, si algo tiene, dinero. Y si tiene dinero, puede comprar tecnología en cualquier parte del mundo y hacer estas cosas. Pero se les pasó la mano. O sea, hay que entender otra cosa, hay que ver con humildad el funcionamiento del planeta. No sabemos a ciencia cierta cómo funciona. Si supiéramos, sería distinto. Fíjese usted en este detalle. Usted se acordará que hace varios meses dijeron que la niña se iba a implantar en abril. Sí, no sé si tenemos imágenes de esa tormenta, producción, para poder un poco poner en contexto de ver el impacto precisamente Correcto. Provocado por esa situación. Correcto. ¿No? Pero fíjese, usted se acordará, decían que la niña se iba a establecer en abril, decían, hace varios meses. Hoy están diciendo en junio. O sea, ¿qué quiere decir? Que no conocen bien. ¿Y por qué? Sí. Es sumamente complejo. O sea, no es que las agencias meteorológicas sean malas, no es eso. Es que es sumamente complejo. Estamos nosotros ante una creación sumamente compleja. Entonces, hay que entenderla como... Bueno, mire ahí, ¿ve? Estas cosas, increíble, ¿no? En Dubái, bueno... Una ciudad de primer mundo. Sí, total. Tiene el edificio más alto del mundo, 800 metros mide. Montada en medio mar. Sí. Allí, bueno, yo tengo familiares que viven ahí, ¿verdad? Cuentan que ni siquiera se cobran impuestos. Porque ¿para qué, pues? Si el gobierno tiene más plata que la que puede gastar. Pero ahí está, digamos el tema de la mano del hombre. Si es que en este caso así es, como lo decimos, se habla de mucha información de que crean sus propias lluvias. Bueno, pero si el cambio climático es producto de eso, de la mano del ser humano. De trastocar el medio ambiente. Es correcto. Es que hemos excedido. Por eso lo traje a cuenta ese ejemplo, pues. Mire, y es que a todo nivel, fíjese en cambio climático, miren esto. Allá en 2015, en París, se celebró la conferencia de las partes del tratado de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que cada año se celebra. Por cierto, la última fue en Dubái, solo que fue allá en noviembre del año pasado. Pero bueno, ahí se acordó, los gobiernos, jefes de Estado, ministros y todo, acordaron que iban a hacer lo posible para que la temperatura no subiera más de 1.5 grados con respecto a la temperatura hace un par de siglos atrás, ¿no? En los momentos preindustriales. Bueno, el año pasado, 2023, la temperatura llegó a 1.48. Imagínense, casi 1.5. Y si usted comienza a medir la temperatura en los últimos 12 meses, incluyendo los 2 primeros meses del año 2024, o sea, enero y febrero, y comienza ya del 1 de marzo, esos 12 meses, la temperatura promedio fue 1.56. Imagínese usted. Entonces, a lo que nosotros allá en 2015 escuchamos de que sí va a ser lo posible para que la temperatura no subiera más de 1.5, ya llegamos. Y todo parece indicar que 2024 va a ser más cálido todavía que 2023. Claro, que ya llegamos no quiere decir que ya nos vamos a quedar ahí. Bien puede ser que en el 2025, 2026 baje un poquito, porque es caótico el comportamiento, pero con alza, va hacia arriba, aunque en forma caótica, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa todo esto? Estamos excediendo los límites, ¿verdad? Mire, con el océano, en noviembre estableció un récord de la temperatura del océano, récord que fue superado en enero, de nuevo superado en febrero y el 10 de marzo de nuevo superado. ¿Qué va a pasar con un océano cálido?
Mire, ¿qué están diciendo las agencias meteorológicas? El NOAA está diciendo que van a haber unos 25 comportamientos extremos del clima, ¿verdad? Desde tormentas para arriba, tormentas con nombre, ¿verdad? Cuando ya llega a 60 kilómetros por hora los vientos. ¿Qué está diciendo el AccuWeather? Dicen que las manifestaciones podrían llegar inclusive a 30. O sea, estamos nosotros generando condiciones que nos están afectando a nosotros mismos. ¿Y todo esto producto de qué? Sabemos la causa, ¿me entiendes? Sabemos la causa. Y es emisiones de gases de efecto invernadero. Pero fíjese aún, sabemos la causa y qué es lo que plantean las grandes corporaciones que inciden en los gobiernos, inclusive en las mismas Naciones Unidas, que están diciendo, tenemos que llegar pronto a cero neto. Cero neto quiere decir que lo que usted emita debe ser igual que lo que usted absorba. Nosotros, los ecologistas del mundo, ¿qué decimos? Debemos llegar a cero real pronto, para que no pase medio siglo sin ya no emitir más gases de efecto invernadero. Porque en esto del cero neto hay toda una falacia ahí, y es que el sistema tiene una cantidad de dióxido de carbono que lo está intercambiando, ¿verdad? Con el océano, la biosfera, la atmósfera y todo. Si usted mete más que está sacando del subsuelo, incrementa ese capital y eso genera los problemas. Ok, vamos a la pausa. Ahora sí, teníamos que tener un panorama de cómo está el mundo, cómo lo recibe el tema de la conmemoración del Día Mundial de la Tierra. Ahora vamos a la puntualidad en nuestro país, ¿verdad? Contaminación y muerte de peces y camarones en el río Lempa y Bravo en Tecoluca, San Vicente, por supuesta contaminación. Veamos. Eso es parte de lo que vamos a conversar cuando regresemos. 7:36 minutos, regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Ahora sí, doctor, vamos a entrar de lleno a conocer los casos puntuales en nuestro país. A diario se están recibiendo denuncias sobre la contaminación ambiental. ¿Qué está fallando? ¿Qué está fallando en el país? Sí, mire, es que no hay control, no hay monitoreo. Fíjese en esto, por ejemplo, de lo que pasó aquí en el río Bravo, en Tecoluca, ¿verdad? La gente dice, se comenzó a ver el río de pronto un poco sucio y de pronto oscuro plenamente. Y todo parece indicar que fue melaza, ¿verdad?, del ingenio Jiboa, según han dicho las noticias, ¿no es cierto? Ahora, esto está sucediendo con bastante frecuencia. Según las noticias, digo, haciendo la aclaración para no evitar que estamos nosotros inventando. Eso se ha manejado a nivel de noticias. La noticia ha dicho eso, sí. O sea, por supuesto que no nos consta, ¿verdad? Así es. ¿Verdad? Pero bueno. Quiero dejar claro por cuestiones de responsabilidad. No, correcto, ciertamente. Pues tiene que entrar en un proceso de investigación eso. Es que ese es el punto. ¿Por qué no investigan eso? ¿Verdad? Y fíjese que siempre viene a discusión aquello de que, bueno, pero si la melaza no es tóxica. Yo recuerdo hace tiempo un funcionario estaba bebiendo, creo que una señora fue, un poquito de melaza, ¿verdad? Sí, aquí vino. ¿Aquí vino? Sí. Bueno. Aquí lo dijo. Pero es que mire, hay que recordar lo que decía Paracelso, aquel médico suizo allá por el siglo XVI, que decía, el veneno está en la dosis. ¿Se acuerda que se sacó no sé, como una especie de parodia? Sí. o sátira política que decía, ¿verdad? Lady Melaza. Sí, ¿verdad? Pero es que mire, el veneno está en la dosis. ¿Cuál es el problema? La gran cantidad de melaza que se ha vertido al río. Sí. Ese es el problema, ¿verdad? Si usted hubiera tirado 10 libras, nadie se hubiera dado cuenta. Nadie, ¿verdad? Nadie. Pero ¿qué pasa? Cuando usted mete producto orgánico en un río, aumenta la demanda bioquímica de oxígeno. Necesita más oxígeno para oxidarse. Entonces, le quita el oxígeno a los peces. Además, los peces están acostumbrados a vivir en un ambiente con agua limpia y de pronto un ambiente con melaza. Es como que usted, por ejemplo, usted está acostumbrado a beber agua limpia, ¿no es cierto? Y esto es una realidad de esos peces ahí. Eso era parte de la investigación que hizo este medio de comunicación. ¿Sí? Claro, se les quita el oxígeno, los peces, los camarones y mira, ahí están los camarones, ahí están los peces. Claro, se mueren, ¿verdad? Pero yo creo que ahí, yo no sé si el Ministerio del Ambiente o quizás con apoyo de la Fiscalía deberían estar investigando esas cosas. Algo ha pasado, ¿verdad? Deben haber procesos que no son correctos. Esta melaza debería procesarse adecuadamente. Es un producto orgánico, ¿verdad? Un producto orgánico, imagínense, vaya, los desechos. Es decir, se puede tratar. Se puede tratar antes de vertirla. Es que todos los productos orgánicos. Mire, si usted agarra los desechos en su casa, o digamos de toda la colonia donde usted vive, ¿verdad?, y los procesan adecuadamente, los convierten en abono. Pero usted los tira al río, ¿qué va a pasar? Van a ensuciar todo el río. Y ese es el punto. Sustancias como la melaza no son sustancias transgénicas, ¿verdad?
hasta donde nosotros sabemos, pues esa caña no es transgénica, a lo mejor, pero esperamos que no. Son sustancias que pueden procesarse adecuadamente, pero eso requiere todo un proceso, requiere inversión. Y es donde yo creo que allí el Ministerio del Ambiente a lo mejor no tiene suficientes fondos para eso, ¿va? Pero deberían tener personas que estén continuamente monitoreando todas estas cosas, ¿va? Porque hay que recordar que el agua, de esa agua vive la gente en las partes, aguas abajo del río, ¿verdad? Agua que utilizan a veces para consumo, ¿verdad? Y seguro que lo utilizan para todos sus quehaceres, pues. Entonces yo creo que ahí falta. Pero mire, no es el único problema usted. Fíjese lo que está pasando allá en el lago de Coatepeque. ¿Se ha dado cuenta? Todas estas cianobacterias que han incrementado, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta, ¿por qué? Porque explotó la cosa. Ok, nos vamos del EMPA para solo cerrar el ciclo. Correcto. Debe de hacerse una exhaustiva investigación. Ciertamente. Y determinar con esa responsabilidad para evitar nuevamente ese cuadro que es trágico, ver camarones, ver eso, no. Es tremendo. ¿Cómo? Si es en este caso, bajo la sospecha de que puede ser molaza arrojada por cualquier empresa agrícola o de ingenio en este caso, pues que sean las autoridades que deduzcan las responsabilidades. Solo para cerrar ese ciclo, ¿sí? Ciertamente, es correcto, totalmente. Vámonos entonces ahora a Coatepeque, ¿verdad? ¿Por qué Coatepeque solo cuando ya está con el problema, cuando el incendio se tiene, vamos a apagarlo y no desde antes prevenirlo como en su momento? Y aquí voy a resaltar el papel de alguien que está siempre con nosotros y ha estado con usted. Muchas comunidades, Betty Arana ha estado también panelista frecuente de este programa y en radio, apuntalando sobre la necesidad de ponerle atención al tema del agua de Coatepeque. Y ahí están los resultados, ¿no? No, por supuesto. Mire, cianobacterias han existido siempre. Claro. ¿Verdad? ¿Quién sabe cuántos millones de años tendrán las cianobacterias de estar presentes en el planeta? Pero son a niveles que usted puede manejar, ¿verdad? Ahora, yo recuerdo la primera vez que el señor ministro del Ambiente habló del caso, dijo: eso se debe al incremento de fósforo y nitrógeno, dijo, por causas naturales. Mire, es cierto que se debe al incremento de fósforo, nitrógeno y aún de azufre, porque es como el alimento que usted le da a las bacterias. Pero que sean causas naturales, ahí es donde hay que discutir, ¿verdad? Siempre hay causas naturales, pero ¿de dónde viene el nitrógeno? De todos los desechos orgánicos que caen al río. ¿Quién vierte los desechos orgánicos? Los que viven o trabajan por ahí. Hay un montón de quintas ahí, ranchos o casitas bonitas que tiran sus desechos al río. Hay restaurantes que lo hacen también. Algunos no, ¿verdad? Algunos lo procesan. Sí. Pero otros lo tiran ahí. Entonces, claro, con toda esa carga orgánica en el lago, y el lago lleva la desventaja que es agua que está ahí, porque un río va fluyendo, se va depurando más rápido que un lago. Entonces, claro, con toda esa carga orgánica se incrementa, hay una gran proliferación de cianobacterias, que es lo que estamos viendo. ¿Qué falla? ¿Qué falla en esto? Esa es una pregunta muy importante. El monitoreo. ¿Es falla del hombre o de las leyes medioambientales, mire, doctor? Es falla de no estar monitoreando. Ahí debería alguien estar viendo que cada restaurante procese adecuadamente sus desechos, que cada quinta lo haga también. Usted puede tener una fosa séptica, la fosa séptica la limpian y todo, no tiene que estar llegando al lago. Pero la razón que me mueve a mí a decir que es falta de monitoreo de las autoridades es que si usted va ahorita al lago de Coatepeque, va a encontrar que muchas de las quintas han tirado sus linderos hasta el agua. Eso es prohibido, ¿verdad? O sea, si allí llegara la autoridad y viera eso, inmediatamente establecería alguna pena para las personas que están haciendo eso, porque es prohibido estar llegando hasta la playa, ¿verdad? Usted puede tener su quinta, puede tener su terreno, como en el mar, ¿verdad? Tiene usted un terreno, pero la playa es pública. Pero en este caso, fíjese que están casi privatizando hasta donde llega el agua. Entonces digo, ¿y cómo es que no monitorean las autoridades eso? Eso deberían, ¿verdad?, penalizarlo. La gente no puede estar haciendo eso. Entonces, claro, si no controlan ni eso, menos que van a controlar los desechos orgánicos. Porque nosotros nos hacíamos esa pregunta a la hora de desarrollar nuestro contenido periodístico para conversar con usted. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la falla? Pues somos nosotros los hombres o es un problema de leyes ambientales. Mire, las leyes dicen, ¿verdad?, que es
prohibido estar contaminando el agua, ¿verdad? Si usted llega y tira venenos a un río o desechos a un río, eso es prohibido, pero no se monitorea. ¿Y por qué no se monitorea? Porque no le dedican fondos suficientes a las instituciones como el Ministerio del Ambiente, que debería estar enviando personas que estén día a día, ¿verdad? O qué sé yo, con una frecuencia de una semana o un mes, estar chequeando que los procesos están funcionando adecuadamente, ¿verdad? Y eso es lo que falla. No hay monitoreo de parte de la autoridad. Y claro, si a usted no lo monitorean, ¿verdad?, se le hace fácil estar botando las cosas, ¿verdad? Ya cuando llegan y le dicen, mire, le van a poner una multa si hace eso, entonces ya usted se comporta bien. Así reacciona mucha gente, ¿verdad? Entonces yo sí creo que ahí es falta de atención por parte de las autoridades del Estado. A ver, me dicen que nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, digamos, ¿qué está pasando ahora? Vámonos al occidente del país, pues vámonos más al occidente, vamos a la frontera, vámonos al lago de Huija. Claro. Años atrás se viene denunciando que del sector del lado de Guatemala, ¿verdad?, se está explotando minerales, el Cerro Blanco, ¿sí?, para extraer minerales. Correcto. Pero que lamentablemente todos los, digamos, químicos que se utilizan para todo ese proceso de separación de metales, están siendo arrojado a un río que va a dar al lago de Huija. Al lago de Huija. Según lo he hablado con usted y con otros, el lago de Huija también es uno de los principales que conecta con el río Lempa. Y de ahí bebemos agua. Y de ahí bebemos agua. Sí, claro. ¿Qué hacer al respecto? Vamos a hablar de esto cuando regresemos, 7:47 minutos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de continuar con estos aspectos puntuales a tratar con el doctor Ricardo Navarro, presidente del CESTA, y hablar de la mina del Cerro Blanco, claro, como factor de contaminación, quiero recordarles a ustedes que el progreso de El Salvador depende de todos. Haz tu parte, declara tu renta antes del 30 de abril, ingresa a mh.gov.sv desde cualquier dispositivo. Te invita el Ministerio de Hacienda, Gobierno de El Salvador. Así es que recuerda, tienes hasta el 30 de abril para hacer tu parte. Doctor, sí. Nuevamente un grupo de organizaciones se manifestaron en el sector del lago de Huija en contra de la contaminación de la mina Cerro Blanco en Guatemala. Volvemos al tema. Claro. Es que mire, ahí el problema con frecuencia se están dando denuncias de esta naturaleza. Claro, es que cada día, como estamos llegando a los límites, ¿verdad? Es como el tema de los suicidios, es lamentable. Hoy en Tecoluca también otra persona. Terrible. Supuestamente suicidio. Hoy, esta mañana, ahí está la información en nuestras redes. Es terrible. Mire, es que lo que pasa es que ya estamos llegando al límite, ¿verdad? En el Cerro Blanco quieren hacer la minería a cielo abierto, ¿verdad? Entonces eso va a generar más desechos, ¿verdad? Se hizo una consulta, fíjese usted, con la gente ahí, si se hacía o no, y creo que el 80%, si mal no recuerdo, o más del 80%, habían dicho que no. Entonces, ¿qué dijo el gobierno de Guatemala? Que no era válida la consulta. Entonces, ¿para qué las hacen, pues? Estoy hablando del gobierno anterior, ¿verdad? Ahora, con este nuevo gobierno, que parece el presidente mucho más sensato, el señor, entiendo que puede negociarse algo, ¿verdad? Entonces, es muy oportuno estas denuncias para que esté en la mente de los políticos que hay un problema. Es decir, pero ¿por qué llamar la atención de algo que obviamente está ahí? O sea, ¿qué estrategia legal o diplomática entonces debe aplicarse o debe aplicar nuestro país, en este caso muy en particular, para detener la contaminación del lago de Huija y del río Lempa, que es el tema de Conecta? Claro. Mire, hace muchos años nosotros, me acuerdo que denunciamos esto y me pareció interesante la respuesta que nos dieron de Guatemala. Nos dijeron, nosotros estamos amenazando contaminar el lago Huija y ustedes nos están contaminando con toda la quema de residuos plásticos en una cementera que hay por ahí. Y eso es cierto también. Entonces yo pondría las dos cosas en un paquete. O sea, las dos cosas en un paquete. Tratar de evitar la incineración de plástico en una cementera,
Usted sabe que aquí en El Salvador estamos importando plástico, basura plástica, para darle fuego ahí. El año 2021 importamos 13 millones de kilogramos, ¿verdad? Esto viene de gobiernos anteriores, no se originó con este gobierno, desde antes viene. Con este gobierno ha aumentado, eso es cierto, ha aumentado la importación de basura plástica que le damos fuego ahí. Entonces, arreglemos las dos cosas, ¿verdad? Evitemos la explotación minera a cielo abierto en Cerro Blanco y evitemos la quema de basura plástica en los hornos de la cementera. Y todo eso va a ser para bien de todos, ¿me entiendes? Pero el asunto es que, de nuevo, el poder de las grandes corporaciones presiona para que eso se dé. O sea, empresas mineras, que entiendo que son de Canadá la mayoría, quieren seguir extrayendo minerales y aquí pues quieren seguir, ¿verdad? El plástico es un negocio, entonces quieren seguir comprando eso como fuente para la combustión, y vender cemento también es un gran negocio. Entonces, el problema es eso, la fuerza de las grandes corporaciones. Bueno. A ver, de nuevo, entonces aquí tenemos que buscar una estrategia de común acuerdo. Correcto. De común beneficio. Es correcto. Es que eso en el caso muy específico del lago de Huija. O sea, porque está en territorio, esta mina del Cerro Blanco está en territorio guatemalteco. No, correcto, es correcto. Y ellos tienen todo el derecho de explotar lo que sea. Siempre y cuando no daña al vecino. Usted tiene derecho de divertirse en su casa en una fiesta siempre y cuando no despierte a los vecinos. ¿Verdad? A ver, ese es el punto. Explíqueme mejor esa parte, porque cada país es soberano, es decir... Sí, pero la soberanía tiene límites, ¿verdad? Porque imagine que yo tengo un barco, y mi barco, y usted está ahí, estamos en la mitad del océano, y como es mi barco, abre un hoyo en el piso del barco, ¿qué va a decir usted? ¿Tengo yo derecho a hacer eso? ¿Verdad que no? Porque estoy atentando contra su vida. Y que ese es el punto. O sea, claro que tienen derecho a explotar sus recursos, lo que usted quiera, siempre y cuando no dañen a la población y menos a otros países. Es que ese es el punto. Entonces usted tiene que negociar, ¿verdad? Ese es el punto. Pero es que mire, sucede en todas partes usted. Aquí a nivel nacional, ¿verdad? Pasando a otro caso, con el agua, ¿verdad? Mire, no sé si usted se recuerda que el señor presidente de ANDA dijo que se le habían secado algunos pozos aquí en San Salvador, dijo, ¿verdad? La verdad es que como la tercera parte de los pozos que ANDA ha abierto aquí en San Salvador se han secado. Él dijo por el cambio climático, ¿se acuerda? Que le había secado pozos, dijo. Ahora, si usted consulta las cifras del Ministerio del Ambiente de nuestro país, ahí dice que la norma, creo que de 1980 al 2010, era más de 1.800 milímetros anuales de lluvia. Y esa norma, mire, Neto, desde que yo era estudiante universitario, más de medio siglo ya, se hablaba de los 1.800 milímetros, ¿verdad? De hecho, en el año 2022 cayeron más de 2.200. En el 21 y en el 23 cayeron 1.700 y algo. ¿Qué quiere decir? La lluvia no se ha reducido en promedio en territorio salvadoreño. No podemos culpar al cambio climático. Entonces, ¿quién es responsable de que se estén secando los pozos? Es como una cuenta bancaria. ¿Una cuenta bancaria de qué depende? Le saca y no le mete. Ese es cabal. Ahí está la clave. Entonces, ¿qué pasa? No le llega el agua. ¿Por qué? Todas las urbanizaciones, las calles, centros comerciales, pavimentación, que antes era bosque, eso evita que el agua llegue. Regresemos al tema de las violaciones a las leyes. Indagando un poco en la parte jurídica, sin pretender asumir el rol de un abogado acá, pero bajo esa misma, digamos, experticia, el Código Penal contempla hasta 3 años de cárcel, multas de hasta $25,000 y el cierre total a cualquier empresa que ponga en peligro la salud y la calidad de vida de las personas, y en este caso de la naturaleza. Eso es correcto. Lo establece. No, es correcto, ¿verdad? Y está bien que hayan esas leyes, ¿verdad? Algunas no están bien planteadas, pero bueno, una ley como esa suena interesante, pero no hay gente que se vaya a dar cuenta si eso existe o no. Doctor, voy a correr en el tiempo porque se nos está yendo y la verdad que este es un tema que hay que ponerle muchísima atención. Correcto. Y por eso es que en nuestro canal verde, que es canal hermano, canal 19, se ha estado apuntalando muchísimo estos temas y hoy queríamos traerlo así a manera de resumen directo. Por ejemplo, en el caso muy específico, entramos ya en una modalidad de distritos, aquellos municipios que son administrados por los consejos municipales. Y uno de los principales dolores de cabeza que siempre ha tenido un municipio, bajo una administración, una sola administración, es la recolección de desechos.
Claro. ¿Cuál es la expectativa? Sí, mire. ¿Cómo será la recolección de desechos en los municipios con la nueva ley de reestructuración municipal? Sí. Mire, va a ser terrible para los pobres alcaldes, pero mire, hay cosas que yo creo que deberían implementarse y deberían implementarse a nivel nacional. Una, todo lo que es orgánico debería ser prohibido llevarlo a un botadero, como el de Mides, por ejemplo. Prohibido. ¿Qué quiere decir? Todos los municipios o distritos deberían estar obligados a procesar sus desechos orgánicos y convertirlos en abono. Para eso no necesitamos tecnología sofisticada, eso lo sabemos cómo hacerlo. Yo estoy seguro que en El Salvador hay más de 1000 personas, o quizás 10.000, que sabemos cómo procesar desechos orgánicos y convertirlos en abono. Uno. Dos, todos los plásticos de un solo uso deberían ser prohibidos, ¿verdad? Claro, comencemos, demos tiempo. Nosotros hace más de año y medio propusimos a la Asamblea Legislativa una pieza de correspondencia, presentamos pues, para ir reduciendo el consumo de plásticos de un solo uso hasta prohibir buena parte de ellos, no todos, ¿verdad? En 2 años. ¿Cree usted que la Asamblea Legislativa a estas alturas, año y medio, se ha dignado siquiera discutir la propuesta? No digamos rechazar, discutir, ni eso si quiere. Entonces, claro, mire, si nosotros todos los desechos orgánicos los convertimos en abono, todos los plásticos de un solo uso los vamos reduciendo, ¿verdad? Ya las cantidades de desechos que va a ir enfrentando una municipalidad van a ser mucho menor. Entonces ya comencemos a ver. Va a ser un problema si no se atiende con, digamos, con exactitud, no, con ciertamente, prontitud, porque ya lo es. Con sabiduría. De hecho, no sé si teníamos una imagen, ayer se presentaba un problema en el sector de San Martín, así brevemente. Mire, no sé en si todas la teníamos partes, lista. en todas partes, ¿Sí? Néstor, es un problema grave en la gestión de los desechos. Mire, hoy se inaugura allá en Canadá un tratado internacional para crear una ley jurídicamente vinculante en todo el planeta de cómo regular la producción, consumo de plástico. Eso ahorita. Las grandes corporaciones del plástico están boicoteando esa reunión. Ok, doctor, el tiempo se me fue lamentablemente, pero creo que me queda la reflexión concluyente de que la denuncia ciudadana es importante. Es buena, importante en el sentido, busque llamar la atención para evitar la contaminación y no la destrucción cuando ya se tiene. El deterioro de la vida nuestra. Le agradezco mucho que esté siempre disponible para hacer el abordaje de estos temas. Gracias a usted, Néstor. Gracias, le agradezco muchísimo, doctor. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, a amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.